Continuaremos nuestra revisión de las funciones gráficas. Estaremos mirando graficando funciones no lineales hoy. Más específicamente, nuestro objetivo es graficar funciones de valor absoluto y graficar funciones de raíz cuadradas. Vamos a ver la función de valor absoluto más básico. F de x igual valor absoluto de x. Recuerda el valor absoluto de un número. Es la distancia de un número de 0. Y recuerda, la distancia siempre es positiva. Vamos adelante y seleccione algunos valores de x para usar. El valor absoluto de x siempre es positivo. Por lo tanto, los valores y correspondientes serán los siguientes. Vamos adelante y gráfico estos 5 puntos. Menos 3,3, menos 1,1, 0,0. 1,1 y 3,3, y como puedes ver, este gráfico tiene forma A para ella. Y los gráficos de función de valor absoluto siempre van a tener la forma de un V. Pueden ser más anchos o normales, pueden ser cambiados hacia arriba o abajo, pero siempre están en la forma de un V. Gráficos del valor absoluto. Función forma f de x es igual a por valor absoluto de la cantidad bx más c más d. Puede tener una variedad de transformaciones basado en los valores de a, b, c y d. Miremos esto. En rojo tenemos la función descrita en la pantalla anterior, y abajo, en azul, tenemos los valores de a, b, c y d. Este deslizador nos permite cambiar los valores de cada variable y ver cómo afecta el gráfico. Echemos un vistazo a cómo el valor de a afecta el gráfico. Usted puede ver a medida que aumentamos el valor de a, el gráfico se convierta en estrecho, o estirado, verticalmente. A medida que a se vuelve negativo, ahora la V se abre hacia abajo. Si cambio al valor de d, como en ejemplos anteriores, el valor de d cambia el gráfico hacia arriba o hacia abajo. El valor de c aparece para cambiar el gráfico izquierdo o derecho. Me animaría a pasar un tiempo explorando cómo estos valores afectan el gráfico. Vamos a nuestra presentación, y ahora miremos la función de raíz cuadrada más básica. F de x igual la raíz cuadrada de x. Cuando selecciono los valores x, esta vez va a recoger los valores x que serán fáciles de tomar la raíz cuadrada de, por ejemplo, 0, 1, 4, 9. Y voy a seguir adelante y seleccionar menos 1. Tomemos la raíz cuadrada de nuestros x valores. Raíz cuadrada de 0 sería 0. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4 exasiemens 2. La raíz cuadrada de 9 exasiemens 3. Ahora, la raíz cuadrada de menos 1 exasiemens realmente y, la unidad imaginaria, y desde que nuestros ejes x y son líneas de número real en este gráfico, el valor y sería indefinido. Vamos adelante y plantee los puntos que tenemos. 0,0, 1,1, 4,2 y desafortunadamente 9,3 está fuera de la pantalla. Pero de los 3 puntos podemos decir que tenemos que el gráfico del valor absoluto de x es igual a algo que se parece así. Ahora, estos gráficos pueden ser más complicados. Por ejemplo, si tenemos la función de raíz cuadrada en forma de ax raíz cuadrada de la cantidad bx más c más d, los valores de a, b, c y d pueden tener varias transformaciones en el gráfico. Por supuesto, en muchos casos, la calculadora gráfica puede ser útil. Tengo una explicación que me gustaría mostrarte. De nuevo, en rojo tenemos nuestra función, y en azul tenemos los valores de a, b, c y d. Podemos cambiar estos valores al usar el deslizador abajo. Si cambio el valor de a, que puede ver, tiene un efecto en el gráfico. Y de hecho parece determinar si el gráfico punta hacia arriba o punta hacia abajo.
Si cambio el valor de D solo antes, cambia la función arriba o abajo. El valor de C cambia la función izquierda o derecha, y el valor de B. También parece determinar si el gráfico señalará a la derecha o a la izquierda. Hay mucho paso aquí, pero es una buena manera de explorar cómo estos valores afectan el gráfico. Esta fue una revisión rápida de cómo graficar funciones de valor absoluto y funciones de raíz cuadradas. Espero que ayude, y espero que tengas un buen día.